Este es un estudio, pero deja un mensaje, una reflexión que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Porque hay que aplicarlo a estos días. Hoy en estos días estamos viendo lo que se llama la apostasía, herejías terribles. El problema está en que las redes sociales, por un lado, han sido de una bendición, pero por otro lado es un peligro. Y mucho cristiano no puede alcanzar a entender o digerir lo que ahí se dice. Llámense estudios, enseñanzas, mensajes. Es peligroso, ¿no? Hay que pedirle a Dios el discernimiento. Quiero que ore conmigo, diga: mi Padre, invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, y te suplico, mi Padre bueno, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya. Enséñanos, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, que tu palabra venga a nuestros corazones. Lo recibimos, la recibimos, mi Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre mío, por tus misericordias. Que cada uno de los que estamos aquí reunidos seamos enseñados, edificados, exhortados, pero también los que están, Señor, conectados en las redes y los que oirán después esta palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, y decimos todos, amén. Quiero compartirle en este estudio de la iglesia de Pérgamo los siguientes pensamientos, que son preguntas. 1. ¿Por qué Jesús le dice al pastor de la iglesia de Pérgamo que mora ahí donde está el trono de Satanás? ¿Por qué el trono de Satanás? 2. ¿Quién es Antipas, el testigo fiel? Jesús se lo menciona allí. 3. Hay dos grupos de cristianos en la iglesia de Pérgamo: los fieles y los infieles, que ya vamos a explicarlo. 4. Hay reclamo de parte de Jesús, oiga, para el pastor de la iglesia. Sí lo hay. Y 5, las promesas para los vencedores. Comencemos entonces hablando de Pérgamo. Uno de los siervos de Dios es un ruso que se llama el hermano Iván. Él dice que Pérgamo, en su opinión, significa compromiso matrimonial. Es un simbolismo, ¿no? Pero cuando hablamos de Pérgamo, estamos hablando de una ciudad histórica, que ahora es sencillo irnos al mapa y ver a Turquía, y va a encontrar usted juntito lo que se llama el Asia Menor, estas iglesias de ese tiempo, que eran 7 y estaban casi a pocos kilómetros, 12 kilómetros, 16 kilómetros. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, en este caso de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Era como hablar de iglesias aquí en lo que es San Salvador, diríamos, y póngale ahí San Vicente, quizás hasta la zona occidental, porque el país es pequeño. Pero en el caso de Pérgamo, es una ciudad, fíjese, era una mezcla de poder político, porque era como la capital, no de Roma, no del imperio, sino de esa área, Pérgamo. Pero sobre todo, lo más terrible de Pérgamo era la adoración pagana. Allí habían 5 templos paganos a los ídolos.
Uno, el templo a Júpiter, que es el mismo Zeus. Era un dios griego que lo heredaron los romanos. Dos, otro templo a la diosa Atenea. Tres, otro templo al dios Apolos. Cuatro, otro templo al dios Esculapio, el dios de la medicina, para ellos. Y cinco, otro templo para el divino César, decían ellos, porque los Césares eran divinizados y los miraban como dioses y le hacían culto. 5 templos. Pero de esto se destacaba el templo de Esculapio y también del César. ¿Por qué se destacaba el templo de Esculapio? Porque como era el dios de la medicina, entonces la gente desfilaba y llegaban en peregrinaciones, aún hasta los Césares, en busca de sanidad. Esculapio era un muñeco, un hombre. Recuerden ustedes acerca de la mitología griega que para ellos aquellos personajes que se destacaban eran dioses. Y este Esculapio, su símbolo era una serpiente. Oiga, una serpiente. Y algunos historiadores dicen que mantenían una serpiente viva. Pero el símbolo histórico son 2 serpientes entrelazadas en un, ¿cómo le llaman esto? En un cetro. Y eso es cierto. Vaya usted a cualquier unidad de salud o al Ministerio de Salud o en el anillo de graduación de los médicos. Ahí están 2 culebritas entrelazadas en un centro, en un pendón. Entonces, esa es una cultura desde allá de los griegos. Pero lo que quiero quedarme con esto de que Esculapio era pero una vastedad de gente por todas partes, buscando la sanidad. Y el otro templo que también recibía mucha gente era el templo donde le presentaban incienso al César. Oigan, esto es delicado, ¿no? Porque los habitantes, la gente, estaba obligada, no es que si quería, que una vez por año tenían que ir a presentarle incienso al divino César y decir con toda la fuerza de su palabra que el rey era César. El Kyrios o Curios era César. Y decían, César es el Señor. Claro, este era un choque para un cristiano, ¿no? Esto es lo que da origen para que Jesús diga al pastor de la iglesia de Pérgamo y a la misma iglesia, que esa iglesia estaba situada en un territorio, ¿cómo le llama Jesús? El trono de Satanás. Mire, ¿sabe por qué me impactó tanto? Porque realmente uno no sabe. Aparte de los templos, existían lugares, oiga, lugares de tolerancia donde se hacían las orgías más descaradas. Porque resulta que los cultos a estos ídolos, eso era histórico, así venía, cultural. No crea usted que solamente sacrificaban animales, vacas, bueyes, animales, y se daban las grandes hartadas. Esa era parte. Sino que en el culto hacían desmanes penosos, vergonzosos, sexuales, de hombres con hombres, mujeres con mujeres o hombres con mujeres. Bueno, era una sola porquería, ¿no? Yo le pregunto,
¿Y quién se movía en todo eso? Pues Satán. Oiga, Satán. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús le dice al pastor, mire cómo le está diciendo ahí en ese versículo 13, yo conozco tus obras donde moras, donde vives, donde estás establecido, donde mora, donde está el trono de Satanás. Este era uno de los grandes problemas de la iglesia de Pérgamo, llamémosle así, problema externo. Pero ese problema externo de alguna manera influía, llegaba, salpicaba a la congregación. ¿Por qué le dije que yo me estremecí desde ayer que he estado estudiando esto? Porque aquí, en nuestro país, no vayamos a ir lejos. Hay lugares donde se practican barbaridades, un libertinaje terrible, ¿no? Así como lo escucho. No voy a mencionar nombres. No. Ahí averigüe usted. Pero lugares donde llegan a la medianoche, amanecen en las madrugadas, haciendo orgías sexuales. Oiga, orgías. Cosas terribles y horribles. No solo eso de beber guaro o cerveza o droga. Todo esto. ¿Y quién puede pernotar ahí? Pues los diablos, los demonios, ¿no? Este era el problema número uno, ¿no? Terrible, ¿no? Hay que pedirle a Dios, hermano, que por eso es que es necesario ganar la ciudad para Dios, a la gente, ¿no? Pero bien, esto es en cuanto pues a la ciudad de Pérgamo. Pero hoy ya tiene la explicación por qué Jesús le llama, ¿cómo le llama ahí? El trono de Satanás. Serio, ¿no? Ahora, la segunda pregunta. ¿Quién es Antipas? Antipas, que menciona ahí el Señor en ese mismo versículo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas. Antipas era el pastor de esa iglesia de Pérgamo. Pero días antes o años antes, cuando estaba gobernando Domiciano, bueno, todos los emperadores, estos 10 emperadores, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio Antonino, Severo, Maximino, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, fueron fieras terribles que mataron miles y miles y miles de cristianos. Pues este Domiciano hizo una cruda persecución para aquellos que no incensaran, que no le hicieran homenaje, que no le hicieran culto al César. Entonces, este siervo, Antipas, oiga, él dice, no, ¿cómo va a ser eso si el Señor de mi vida es Jesús? Es Cristo el Señor. No y no. Entonces vas a morir, pues que muera. Ahora, ¿cómo lo matan? Tenían un gran toro metálico de bronce, tipo horno, y lo recalentaban y calentaban, y ahí metían al cristiano y moría asado, quemado. Esto fue lo que le tocó a este siervo Antipas. Era suficiente como para echarse atrás,
Por eso le está diciendo Jesús a la iglesia, al pastor y a la iglesia. Lea de nuevo el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando mataron a Antipas, era razón para echarse atrás. Oiga, es probable que el pastor actual a quien le está dirigiendo el Señor esta carta haya estado quizá recién convertido. No se echaron atrás, mantuvieron la fe, el amor a Jesús. Eso es retroactivo, ¿no? Hacia atrás. Le estará como recordando el Señor al pastor y a la iglesia. Y les dice, bueno, una cosa me alegra de ustedes, que cuando mataron a mi siervo fiel, Antipas, no se echaron atrás. Y ustedes en ese momento, y hasta hoy este día, guardan la fe. Guardan mi fe y guardan mi nombre. Qué bueno eso, ¿verdad? Ahora bien, pero aquí viene, hermanos, lo tremendo, ¿no? Yo le decía al pastor Carlos desde hoy, ¿qué es el problema de esta iglesia que tenía en la parte externa por fuera esa influencia satánica, diabólica, pero adentro tenía otro problema, dentro de la iglesia? Y muy grave. Siga leyendo. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 14. Estoy en Apocalipsis 2, viendo la iglesia de Pérgamo, ahora el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira, pastor, ya te felicité, ya te admiré de que no se echaste atrás cuando mi siervo Antipas lo mataron, ni aún algunos de ustedes. Pero en este momento tengo algunas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas cosas contra? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¡Qué serio problema interno! Un grupo de hermanos de la iglesia, a lo mejor quién sabe si eran influyentes, pero qué lástima, estaban practicando la herejía acerca de la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. En la entrega anterior, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de los nicolaitas? Y dijimos que eran aquellos cristianos, no solo que les gustaba estar en la primera línea, sino hacer uso de las prácticas libertinas, el libertinaje. Porque ellos creían en su doctrina que el que tiene problemas en el pecado es el cuerpo y no el alma. No podemos ir a hacer todo lo que querramos y no hay ningún problema. Nos morimos y no hay problema porque el alma no tiene nada que ver, solo es el cuerpo. Era una herejía, ¿no? Bueno, eran libertinos los nicolaitas. Pero ahora esto de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam fue un profeta que aparece en el Antiguo Testamento, gentil. Él no era hebreo, no era israelita, era gentil y era profeta. ¿Se acuerdan ustedes que se habla de la burra donde venía? Oiga, Balaam. Balaam lo identifican dos cosas, ponga atención.
Pero ponga atención, el dinero y el sexo. Ahí está la doctrina de Balaam. Y quiero insistir con ustedes, todo ministerio, predicador, pastor, evangelista, que no mueve un dedo, sino mira el dinero, anda por la doctrina de Balaam, ¿no? No confunda. Una cosa es que usted quiera ser agradecido con su Señor y que nadie le está metiendo la mano a la bolsa, nadie lo está exigiendo, sino que usted en su corazón, renacido en su corazón, y su compromiso es con Dios, dice: Señor, yo te quiero honrar con mis bienes. Es diferente a que yo como predicador venga acá, usted me invita, va a estar el pastor José de la Paz predicando, y vengo, hermanos, y comienzo a hablarles bonito, ¿no? Pero en ese día o 3 días que me dieron la oportunidad, los dejé sin 5 en la bolsa. Aquí, en esta iglesia, se dio un caso hace unos 20 años. Nos vino un predicador, me lo recomendaron porque hablaba bonito. Muy bonito hablaba. Y yo caí. Porque le dije: mire, hermano, era un evangelista. ¿Cómo le vamos a hacer con la ofrenda? No se preocupe, no se preocupe. Porque a mí ya me había ido mal con otro. Que nosotros todos los días reuniendo las ofrendas y todos los días la semana. Y al final de la semana, el día domingo, ¡ay, mira, ve! Y cuando yo le entregué, que eran alrededor de 4,000 y algo colones, ¿y esto cuánto es?, me dijo. Claro, en dólares, porque era de allá de los Estados Unidos, un latino, no sé si era guatemalteco, pero ¿y esto cuánto es? No sé, le digo. Ya, pero muy molesto, pero muy enojado se fue. Bueno, pero ese otro, ese salió peor. No se preocupe, no se preocupe, déjeme eso a mí. Y a ustedes les quiero decir que sea el Espíritu Santo que le guíe, no la viveza de la verba de la gente, no. Mire, el día domingo se predicó un mensaje que decía: dame a mí primero, basado allá en el profeta Elías con la viuda, ¿no? Que la viuda no tenía nada, solo un poquito de harina y aceite, y él le dijo: mira, hace una torta y dame a mí primero. Pues de allí se agarró, y mire, ya terminó el mensaje: dame a mí primero, y dame a mí primero, y dijo que tenía ministerio en Sudamérica. Así es que pasen los que me van a ayudar a mi ministerio, y me van a dar 999 colones. Pasen, quiero como mínimo 10. Ahora pasen los de 888, yo no sé de dónde diablos sacó esos números. Pasen ahora los de 777, ahora pasen los de 666, el número de la bestia. Pasen los de 555, 444, 333, 222 y llegó hasta 111. ¿Y sabe qué me dolió? Que la iglesia como que la cegaron y pasaban de todo, anotándose, porque se lo iban a traer en el transcurso de la semana. Ese hombre hizo plata. Eso es lo que lo movía, ¿no? A una iglesia amiga, vecina de aquí, a unas cuadras, vino un predicador: tienen que sembrar. Siembra, esa palabra siembra, yo no la puedo digerir. Siembre en este ministerio, siembre. Así que usted va a sembrar lo que tenga ahí. ¿Tiene un reloj? Póngalo. ¿Tiene una cadenita? Póngala. ¿Tiene un anillo? Póngalo. ¿Cuánto tiene? Póngalo. Mire, y la gente, es que la gente es boba, hombre. Perdónenme que sea grosero, pero se deja manipular. ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Mire, y echaron cadena, todo. Y el pastor con la boca abierta mirando.
y que la esposa de él pasó a echar el reloj. Óigame, ¿cómo le puede llamar usted a esos? Dele el nombre que quiera, pero son gente que tiene la doctrina de Balaam, porque Balaam se movía por intereses económicos, el dinero lo movía. Y claro, ¿qué le decía Balac? Maldíceme a Israel, te voy a dar buena plata, maldícemelo. No. Y claro, no lo hizo, ¿no? Porque el Señor Jesucristo le apareció con la espada pelada ahí cuando venía en la mula, ¿no? En la burra. No lo hizo. Pero al final, ¿qué hizo Balaam? Mire, si es que era pícaro, bandido. Le dice al rey Balac, como quien dice, mira, no lograste que yo maldijera a Israel, pero hace una cosa, metele a las muchachas, a los soldados israelitas, metéselas. Y bueno, un montón de muchachas moabitas, ¿verdad? Moviendo ahí, ¿verdad? Todo. Se les metieron a los soldados, los llevaron a comer, óigame, a los ídolos, y se fueron a fornicar. Subraya la palabra, fornicar. Dígalo, fornicar. Estas son las dos áreas que se mueve esa doctrina. Quien sea el predicador, que le guste el dinero y que es libertino y que no dice nada, porque el que está en fornicación debe casarse. Si hay una muchachita, un muchachito que viven juntos desde hace un tiempo, cásense, ¿qué espera? Bueno, ahora, y si uno sabe que están fornicando, párale, deja eso, ¿te arrepientes o qué? Pero estos le dan virote a eso, ¿verdad? No, así que, como decía un predicador por allá, si lo malo es el escándalo, decía. ¿Doctrina de quién? De Balaam. Este era el problema dentro de la iglesia. La influencia satánica había llegado a que la gente no le interesaba ser respetuoso de Dios, ser temeroso de Dios, y no solamente se iban a comer lo sacrificado a los ídolos, después que salían de los grandes cultos a los ídolos o al mismo César, sino que se ponían unas buenas y luego a la fornicación. Pues eso lo estaban practicando estos hermanos. Así es que la pobre iglesia de Pérgamo tenía dos grupos. El grupo de los fieles, que le dijo el Señor, mira, me agrada de que a pesar de que murió Antipas, mi siervo, no se echaron atrás. Ese era un grupo, incluyendo al pastor. Pero tienes ahí a los otros. Yo le pregunto, yo he tratado la manera de ser prudente, ¿no? Pero, no, hombre, alguien me dijo, mire, me dijo, ya no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque allí me dice, después que se hace el culto y todo, nos vamos nos vamos a chupar cerveza y vamos a las playas. Óigame, no es así. Le voy a leer unos versículos. ¿Qué le dice el Señor al pastor aquí? Lo regaña. En otras palabras, ahí los tienes y no los estorbas y los toleras. Es lo mismo que le digo al pastor de la iglesia de Tiatira. Toleras. Uno de pastor no puede avergonzar a nadie cara a cara. Sí puede llamarlo aparte. Pero tenemos lo mejor, la espada. Oiga, la espada de la palabra. Y cuando viene de la boca de Jesús, el que está en una situación así va a sentir que de veras, ¡ah! Pero alabe a Dios. ¿Qué le dice Jesús acá al pastor? Lea el siguiente versículo, el versículo 16. Estoy en el capítulo 2 de Apocalipsis.
Por tanto, arrepiéntete. Pastor, iglesia, los que están practicando la doctrina de Balaam y nicolaítas, arrepiéntanse. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, pues si no, significa si no te arrepientes, vendré a ti pronto. ¿Y qué más? Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando entreguemos la iglesia de Tiatira, dice el Señor, porque ahí es otro problema igual casi, con la espada, y los voy a, dice, a tumbar a la cama. Oiga, y claro, si va a la cama va a morir, o por lo menos va a chillar y se arrepiente, ¿no? La fornicación, mis amados, la fornicación es práctica sexual, la fornicación es relaciones sexuales, y tiene dos caminos: la fornicación que se conoce como adulterio, y la fornicación simple y llana, cuando un muchacho tiene que ver sexualmente con una muchacha, esa muchacha con ese muchacho, o ese muchacho con esa señora casada, o ese hombre casado con esa mujer casada, con esa muchacha. Eso se llama fornicación y adulterio. No hay vuelta de hoja. ¿Y qué dice Pablo en 1 de Corintios? Se oye de fornicación en medio de usted, dice, fornicación, ni aún se hable de eso. Yo le pregunto, seamos sinceros, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia que está allá afuera de donde venimos, ahí es. No, la iglesia cristiana evangélica, ¿hay fornicación o no hay? Hay, hombre. Hay. Y mucha fornicación. Pero barbaridad de fornicación. Es triste, ¿no? Ahora, el problema es cuando se infiltran estos dirigentes o estos predicadores y tienen algún dominio. Mire lo que le dice el Señor a través de Pedro. Lea conmigo rapidito, regrese ahí, estamos en Apocalipsis, hoy vaya a la segunda carta de Pedro. ¿Qué dice Pedro con respecto a este gran problema que se había dado ahí, no? Ajá. Léase conmigo a partir del versículo 13, 2, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tiene? Se lo leo. Recibiendo el galardón de su injusticia. Bueno, se quiere del 12. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Repítalo, es el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Pedro está advirtiendo que se metieron a la congregación. Y lo repite Judas, 2 versículos más. ¿Y qué dice Judas ahí cerquita? Ya casi llegando al Apocalipsis. ¿Qué dice Judas? Versículo 4, ahí es un solo capítulo. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Léase el versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, por plata, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mis amados, no es que un pastor sea pesado o grosero cuando comienza a tocar esto, porque hay veces que a mí me lo han dicho, me dijo un locutor de una radio, sus mensajes son buenos, pero usted tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, porque usted me se predica demasiado fuerte. Óigame, si es que la Biblia, la palabra de Dios no es hule, o es hule para estarlo estirando. Si dice el Señor que la fornicación es pecado, pues es pecado. Y aunque la gente se moleste, se inquiete. Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Ya para ir concluyendo. Le dijo que se arrepintiera. Ahora, este es el reclamo que el Señor le hace al pastor. Mis pastores, amigos, que me oyen, consiervos, el que va a meter, como decía mi abuela, el lomo allá, sos tú. El Señor no va a llamar al diácono ni a la diaconisa, ni aún al anciano, ni a nadie, por todos los relajos que se hacen en las congregaciones. Sos tú, porque tú eres el siervo de Dios, tú eres el pastor. Y no es necesario que sea grosero, tosco y ordinario y abochornes a nadie, sino como un padre espiritual. Venga para acá, hijo. ¿Cómo está eso? Y si no tienes, pues el valor de hacerlo, pues predica. Predica, saca la espada de la palabra. Y aquel que es sincero con Dios, pues va a agarrar lo que le toca. Amén. ¿Qué pasó? El Señor le dice, tienes ahí, también tienes a esto, así que arrepiéntete, yo voy a venir, y si no te has arrepentido, no se han arrepentido, voy a pelear. Y termina el Señor animándole al pastor y a la congregación. Y yo le llamo por último las promesas a los vencedores. Hermano, esta es una guerra con la carne y el diablo. Otra vez, es una guerra con el diablo y con la carne. Porque el diablo utiliza un montón de instrumentos, influencias. Hoy más que nunca. Hoy regañé a un joven porque le digo yo, desde que amaneces, ya amaneces con el celular en la mano. Quería decírselo, pero lo iba a ofender. Si yo fuera tu nana, cuando pides desayuno te pongo el celular. Cuando pides almuerzo te pongo el celular. Y cuando pides cena te pongo el celular. Comételo, hartátelo. Es que es demasiado, hombre. ¿O no es demasiado? Bueno, soy ordinario, grosero y tosco, pero tal vez ahí se entiende, ¿no? Entonces, sin embargo, seamos sinceros, es guerra, es batalla, es lucha. ¿Contra quién? Contra Satán, contra las influencias del diablo. Y dos, contra esta carne débil. Sin embargo, Jesús es tan lindo que le dice, hay promesa para los que vencen. Cuando uno es sincero, dice, sí, los muchachos como ustedes dicen, sí es cierto, pastor, la estoy regando, dicen. ¿Verdad que sí? Sí, la estoy regando, dice. Esa sinceridad Dios la premia. Y te dice, mira hijo, dale, vence, vas a salir, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar fuerzas con mi espíritu, pero pon de tu parte. Eso es vencer.
Cuando Satán te pone un montón de, mándalo, échalo. Y con el Espíritu de Dios te fortaleces para que tu carne se detenga. ¿Cuál es la primera promesa que el Señor le hace a los vencedores? El maná escondido. ¿Qué dijo al final? El que venciere daré de comer del maná escondido. Habla de Jesús. ¿Quién es el maná? Jesús. Cuando el pueblo iba allá en el desierto a buscar el maná, es que no sabían de dónde, solo sentían que caía del cielo, ¿no? Descendía. Jesús es nuestro maná y Él es nuestro alimento y su palabra es el pan, es el maná y es ella quien te sostendrá. Alabe a Jesús en esta hora. Pero la segunda promesa, mira qué linda la segunda promesa. Le está diciendo, mire, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Era cuestión, diríamos, quizá cultural, que en esos tiempos utilizaban la piedra negra y la piedra blanca, piedrecita negra y piedrecita blanca. ¡Qué bueno que me den piedrecita blanca! No, yo no quiero una piedrecita negra. Y hoy entiendo cuando decían mis abuelos, ¡ay, a fulano le dieron bola negra! ¿Se acuerdan de eso? Pues de ahí viene. Al reo, al acusado, después de todos los alegatos, vaya, lo absolvieron y le dieron ¿qué? Una piedrita blanca. Y lo condenaron, le dieron una piedrita negra. Pero qué feliz el de la piedrita blanca, ¿no? Porque hasta le marcaban su nombre en esa piedrita. Nosotros, por el sacrificio de la cruz, por lo que Jesús hizo, usted puede estar feliz y tranquilo, que el diablo no tiene derecho sobre nosotros. Y el pecado ha sido lavado de nosotros. Ni la muerte podrá sobre nosotros. ¿Qué más? Ni al mismo infierno. Tenemos piedrita blanca de ser libre para entrar a los mismos cielos. Gloria a Jesús. Yo quiero que le demos gracias a Dios y se vaya reflexionando a su casa. Oye, pensemos en los buenos cristianos que había en esa iglesia, que a pesar de, se mantenían fieles, amando a Jesús. Y si acaso hemos cometido errores, digámosle, mi Jesús, perdóname. Yo sé que tu sangre preciosa me limpia. Él lo ha prometido. Él dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo. Reflexionemos. Si usted es sincero, es sincera y sabe que alguna tontería hizo, tranquilo, tranquila, solamente arrepiéntase. Oye, dígale, mi Señor, reconozco que te ofendí, que te fallé. Perdóname, Señor. Tu sangre me limpia, me lava. Perdóname. Así es, ¿no? Y los demás pidan fuerzas al Espíritu Santo para mantenernos firmes, confiados. Mi Señor, oro e intercedo por tu pueblo, pido, suplico, en el nombre de Jesús. Mi Dios, clamo por ellos, clamo por cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están conectados en las redes, y los que oirán después, mirarán después. Pido, intercedo, suplico el perdón de nuestros pecados. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Padre, por todas tus misericordias. Levanta tus manos hacia arriba y dile gracias, mi Jesús, porque de alguna manera le hemos ofendido, de alguna manera hemos fallado, de alguna manera quizá hemos pecado, pero Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh mi Jesús, oh mi Jesús, gracias Cristo, gracias amado mío. Gracias. Porque no solo aquellos, Señor, te fallaron, sino que gran parte de tu pueblo ahora nosotros. ¿Cuántos de nosotros, Señor, te hemos fallado? Gimo por aquellos hombres o mujeres que cayeron en la desgracia del adulterio. Perdónalos. Ruego, suplico por aquellos hombres y mujeres que cayeron en la desgracia de la fornicación. Perdónalos, Padre. Perdónalos, mi Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y este pueblo dice: amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena.